Esta noche quiero invitarte a contemplar una de las preguntas más antiguas y desconcertantes de la humanidad. Una pregunta que parece sencilla, pero que ha puesto a prueba a científicos, filósofos y pensadores durante generaciones. ¿Qué había antes del Big Bang? A primera vista, parece una pregunta completamente razonable. Después de todo lo que conocemos parece tener una historia previa. Los árboles nacen de semillas. Las montañas se forman durante millones de años. Las estrellas surgen de enormes nubes de gas y polvo. Todo parece provenir de algo anterior. Por eso, resulta tan difícil aceptar la idea de un comienzo absoluto. Un momento en el que no existiera nada antes. Un instante donde el propio concepto de antes dejara de tener sentido. Sin embargo, durante mucho tiempo, esa fue precisamente la interpretación dominante dentro de la cosmología moderna. Según esta visión, el universo comenzó hace aproximadamente 13.800 millones de años, en un estado extremadamente caliente y denso. Toda la materia, toda la energía y todo el espacio observable se encontraban concentrados en condiciones que desafían nuestra imaginación. A ese acontecimiento lo conocemos como el Big Bang. Pero existe un detalle fascinante. Cuando intentamos retroceder hasta ese instante, utilizando nuestras mejores ecuaciones, encontramos una frontera, un límite donde las leyes conocidas de la física dejan de funcionar correctamente. Las matemáticas se vuelven incompletas y las respuestas desaparecen justo cuando más las necesitamos. Es como si estuviéramos leyendo una enorme historia cósmica y, al llegar al primer capítulo, descubriéramos que las páginas anteriores han sido arrancadas. Podemos ver las consecuencias, podemos observar la expansión del universo, podemos estudiar la radiación que quedó de aquellos primeros momentos. Pero aún no sabemos con certeza qué ocurrió realmente al principio. Y fue precisamente esa incertidumbre la que llevó a algunos científicos a considerar una posibilidad extraordinaria. Tal vez el Big Bang no fue el nacimiento absoluto de todo lo que existe. Quizá no fue quizás el primer capítulo de la historia. Tal vez fue solamente el comienzo de una nueva etapa. La teoría del rebote propone una idea tan elegante como desconcertante. Sugiere que antes de nuestro universo pudo haber existido otro. Un cosmos anterior que también tuvo galaxias, estrellas y una larga historia de evolución. Un universo que vivió durante miles de millones de años antes de llegar a su propio destino. Según esta hipótesis, ese antiguo universo no terminó de manera definitiva. En lugar de desaparecer en la nada, comenzó a transformarse. Su expansión pudo haberse ralentizado gradualmente hasta detenerse por completo. Y entonces ocurrió algo inesperado. El cosmos empezó a contraerse. Las galaxias dejaron de alejarse unas de otras. Las distancias comenzaron a reducirse lentamente. El espacio mismo inició un largo viaje de regreso hacia un estado cada vez más compacto, todo avanzando de forma casi imperceptible hacia un futuro completamente diferente. Durante miles de millones de años, aquel universo habría continuado encogiéndose, las galaxias acercándose lentamente, la materia concentrándose cada vez más, todo moviéndose hacia un estado extremo donde las condiciones superarían cualquier cosa que podamos experimentar o imaginar, y cuando parecía inevitable un final absoluto, cuando todo parecía dirigirse hacia la destrucción definitiva, pudo haber ocurrido algo extraordinario, algo capaz de transformar un colapso en un renacimiento. Un fenómeno tan profundo que habría dado origen a nuestro propio universo. Un rebote, una transición entre un cosmos que moría y otro que nacía. La posibilidad de que el Big Bang no fuera realmente el principio de todo, sino la consecuencia de una historia mucho más antigua. Pero para comprender cómo un universo entero podría detener su expansión y comenzar a regresar sobre sí mismo, primero debemos viajar hacia un futuro inimaginablemente lejano. Un tiempo donde las últimas estrellas se apaguen,
las galaxias cambien para siempre y el destino del cosmos comience a revelar sus secretos. En este momento, mientras escuchas estas palabras, el universo está creciendo. Todas las galaxias lejanas continúan alejándose unas de otras. El espacio entre ellas aumenta constantemente. Cada segundo que pasa, el cosmos observable se vuelve un poco más grande que antes. Este descubrimiento transformó nuestra comprensión del universo durante el siglo XX. Antes se pensaba que el cosmos era inmóvil y eterno, un escenario fijo donde las estrellas y galaxias simplemente existían. Pero cuando los astrónomos comenzaron a observar el cielo con mayor precisión, encontraron algo inesperado. Las galaxias lejanas parecían escapar en todas direcciones. Cuanto más lejos se encontraba una galaxia, más rápido parecía alejarse. Era como observar puntos dibujados sobre un globo que se infla lentamente. Ningún punto ocupa el centro. Todos se separan de todos al mismo tiempo. Desde entonces, la expansión del universo se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de la cosmología moderna. Sin embargo, la teoría del rebote plantea una pregunta fascinante. ¿Qué pasaría si esta expansión no fuera eterna? ¿Qué ocurriría si el universo, después de crecer durante miles de millones de años, comenzara algún día a frenar? Durante décadas, muchos científicos consideraron esta posibilidad. La gravedad es una fuerza poderosa. Cada galaxia atrae a las demás. Cada estrella tira de sus vecinas. Cada partícula contribuye, aunque sea de manera diminuta, a la atracción total del cosmos. Imagina lanzar una piedra hacia el cielo. Al principio asciende rápidamente. Parece escapar sin dificultad, pero la gravedad nunca deja de actuar. Poco a poco, la velocidad disminuye. Finalmente, se detiene, y entonces comienza el regreso. Algunos físicos imaginaron que algo parecido podría suceder con el universo. Quizá la expansión actual no fuera el destino final. Tal vez se tratara solamente de una etapa temporal, una larga subida antes de un cambio de dirección. En ese escenario, el crecimiento cósmico continuaría durante miles de millones de años más. Las galaxias seguirían alejándose, los cúmulos continuarían separándose lentamente. El espacio seguiría expandiéndose mientras las estrellas nacen y mueren en incontables rincones del cosmos. Pero en algún momento remoto, casi imposible de imaginar, la expansión comenzaría a perder impulso. No sería algo repentino, no habría una explosión ni una señal dramática visible desde una galaxia cualquiera. El cambio sería tan lento que ninguna civilización podría percibirlo durante generaciones enteras. Sin embargo, a escala cósmica, la transformación ya habría comenzado. El universo estaría acercándose a un punto crucial, el momento exacto en que dejaría de crecer. Imagina por un instante ese acontecimiento. Después de miles de millones de años expandiéndose, el cosmos alcanza su tamaño máximo. Un instante extraordinario donde el crecimiento se detiene por completo. Ni expansión, ni contracción. Un equilibrio perfecto y fugaz. Una pausa cósmica, como el punto más alto alcanzado por un péndulo antes de iniciar su regreso. Y entonces comienza algo completamente diferente. El espacio deja de estirarse. Las distancias dejan de aumentar. Poco a poco, casi imperceptiblemente, las galaxias comienzan a acercarse nuevamente. El universo ha cambiado de dirección. Lo que durante incontables eras estuvo separándose ahora comienza a reunirse. Lo que parecía destinado a dispersarse eternamente inicia un lento camino hacia la unión. Para cualquier observador que pudiera contemplarlo, sería uno de los eventos más extraordinarios de toda la historia cósmica. El inicio de la gran contracción. El primer paso hacia el rebote. Pero antes de que el universo pueda comenzar ese viaje de regreso, deberá atravesar una época de oscuridad y silencio difícil de imaginar. Una era donde las estrellas desaparecerán poco a poco
y las galaxias se transformarán para siempre. Para comprender el posible rebote del universo, primero debemos viajar hacia un futuro tan lejano que resulta difícil ponerlo en palabras. Un futuro donde la humanidad ya no existe, donde la Tierra ha desaparecido, donde incluso nuestro Sol es apenas un recuerdo perdido en la historia del cosmos. Si avanzáramos millones de años en el tiempo, el cielo seguiría pareciendo familiar. Las estrellas continuarían brillando y las galaxias mantendrían gran parte de su belleza actual. Pero si seguimos avanzando, miles de millones, billones de años, entonces el universo comenzaría a mostrar un rostro completamente distinto. Las reservas de gas que alimentan el nacimiento de nuevas estrellas empezarían a agotarse lentamente. Las grandes fábricas estelares de las galaxias se volverían cada vez menos activas. Las generaciones jóvenes de estrellas serían cada vez más escasas. Poco a poco, el cosmos comenzaría a envejecer. Las estrellas más pequeñas vivirían durante periodos extraordinariamente largos. Algunas podrían brillar durante billones de años, pero incluso ellas tendrían un final. Nada puede permanecer encendido para siempre. Con el paso del tiempo, las galaxias se volverían lugares más oscuros. Las explosiones de supernovas serían menos frecuentes. Las nebulosas luminosas desaparecerían gradualmente. Los espectáculos cósmicos que hoy observamos se volverían cada vez más raros. Sería el inicio del gran invierno del universo. Un invierno no de nieve o hielo, sino de luz. Un lento apagamiento de las fuentes que han iluminado el cosmos durante miles de millones de años. Las galaxias que hoy vemos, llenas de actividad, comenzarían a transformarse. Sus brazos espirales perderían definición. Sus regiones brillantes se extinguirían y quedarían pobladas principalmente por estrellas envejecidas y remanentes estelares. Enormes cementerios cósmicos formados por enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros. Para entonces, el cielo nocturno sería muy diferente al que conocemos. Muchas galaxias lejanas habrían desaparecido más allá del horizonte observable. La expansión del universo las habría empujado tan lejos que ninguna luz podría alcanzarnos jamás. El cosmos visible se volvería cada vez más vacío, más silencioso, más solitario. Sin embargo, en el escenario del rebote, este no sería el final. Mientras las últimas estrellas se apagan, algo mucho más profundo estaría ocurriendo. La expansión del universo comenzaría a perder fuerza. Muy lentamente, tan lentamente que harían falta miles de millones de años para notarlo. Pero la tendencia cambiaría. El crecimiento cósmico dejaría de acelerarse. Las enormes distancias entre galaxias dejarían de aumentar indefinidamente. Y en algún momento remoto, el universo alcanzaría el punto máximo de su expansión. Sería un instante único en toda la historia cósmica. La frontera entre dos eras. El final del alejamiento. El comienzo del regreso. Las galaxias que durante eones se habían separado comenzarían a acercarse nuevamente. Al principio, el cambio sería casi imperceptible, pero con el paso del tiempo se volvería inevitable. La gravedad, paciente y constante, comenzaría a reunir aquello que el espacio había separado durante incontables edades. El universo entero iniciaría lentamente su viaje hacia adentro. Un viaje que duraría miles de millones de años. Un viaje hacia densidades cada vez mayores. Un viaje hacia un destino que ningún observador habría presenciado jamás. Porque por primera vez, desde el nacimiento de nuestro cosmos, el universo completo estaría cayendo sobre sí mismo. Y esa caída marcaría el inicio de uno de los acontecimientos más extraordinarios que la física puede imaginar, la gran contracción, la etapa donde todo comienza a regresar hacia el origen. Y esa será la historia de nuestro próximo capítulo. Capítulo 4. La gran contracción. Imagina por un momento que el universo ha alcanzado el punto máximo de su expansión. Durante miles de millones de años,
las galaxias se alejaron unas de otras. El espacio creció sin descanso, las distancias aumentaron hasta escalas difíciles de comprender. Pero ahora algo ha cambiado. El largo proceso de expansión ha terminado, el cosmos ha llegado a su límite y comienza el viaje de regreso. Al principio, la transformación es casi imperceptible. Las galaxias continúan pareciendo inmóviles para cualquier observador. Los cambios ocurren tan lentamente que incluso millones de años apenas representan un instante dentro de esta nueva etapa. Sin embargo, la dirección del universo ya no es la misma. Las enormes estructuras cósmicas dejan de separarse. Comienzan a acercarse. La gravedad, que nunca dejó de actuar, empieza a recuperar terreno. Durante incontables eras fue superada por la expansión del espacio. Ahora vuelve a convertirse en la fuerza dominante del cosmos. Poco a poco, las distancias disminuyen. Las galaxias se aproximan unas a otras. Los cúmulos galácticos se vuelven más densos. Regiones enteras del universo comienzan a reunirse después de haber permanecido separadas durante miles de millones de años. Si pudiéramos observar este proceso acelerado, sería como ver una película reproduciéndose al revés. Las estructuras dispersas volverían a concentrarse. Los vacíos cósmicos se reducirían. Las grandes redes de galaxias que hoy atraviesan el universo comenzarían a comprimirse lentamente. Conforme pasan los eones, la contracción se vuelve más evidente. La temperatura promedio del cosmos comienza a aumentar. La radiación se concentra. La materia ocupa cada vez menos espacio. El universo entero se vuelve más compacto, más denso, más energético. Lo que alguna vez fue un océano inmenso de oscuridad y vacío empieza a transformarse en un entorno cada vez más lleno de actividad gravitacional. Las colisiones galácticas se vuelven frecuentes. Los agujeros negros absorben enormes cantidades de materia. La energía liberada alcanza niveles extraordinarios. Es un universo completamente distinto al que conocemos. Un cosmos que ya no envejece hacia el frío. Ahora se dirige hacia el calor. Ya no avanza hacia la dispersión. Ahora avanza hacia la concentración. Y mientras la contracción continúa, las condiciones se vuelven cada vez más extremas. Las distancias entre galaxias desaparecen gradualmente. Los cúmulos enteros terminan fusionándose. La materia se comprime bajo presiones inimaginables. Las temperaturas aumentan sin cesar. Las leyes de la física siguen funcionando, pero comienzan a acercarse a territorios donde nunca han sido puestas a prueba. Territorios donde nuestras ecuaciones modernas empiezan a mostrar sus límites. Porque existe una pregunta fundamental. ¿Qué ocurre cuando todo el universo continúa comprimiéndose? ¿Qué sucede cuando la densidad alcanza valores casi infinitos? Durante mucho tiempo, la respuesta parecía sencilla. Todo terminaría en una singularidad, un punto donde el volumen se vuelve cero y la densidad infinita. Un lugar donde las matemáticas dejan de tener significado. El fin absoluto de la historia cósmica. Pero algunos físicos creen que esa respuesta podría estar incompleta. Tal vez la naturaleza tenga una última barrera. Un mecanismo profundo que impida una compresión infinita. Una especie de límite oculto en la estructura misma de la realidad. Si ese límite existe, entonces el universo no terminaría en una singularidad. La contracción no sería el capítulo final, sería simplemente el momento previo a algo mucho más extraordinario. Porque justo cuando todo parece dirigirse hacia el colapso definitivo, el cosmos podría encontrarse con una frontera invisible. Una frontera donde las reglas cambian, donde el espacio deja de comprimirse y donde el destino del universo toma un rumbo completamente inesperado, el instante más importante de toda la historia cósmica. El momento en que un final podría convertirse en un comienzo. El momento del rebote. Capítulo 5. El instante imposible del rebote.
hemos acompañado al universo durante un viaje extraordinario. Lo vimos expandirse durante miles de millones de años. Lo observamos envejecer lentamente mientras las estrellas se apagaban. Y después presenciamos el inicio de la gran contracción. Ahora nos encontramos en el momento más misterioso de toda esta historia. El instante donde nuestras teorías se acercan a sus límites. El momento del rebote. Imagina un universo entero comprimiéndose sobre sí mismo. No una galaxia, no una estrella, no un agujero negro. Todo el universo. Cada partícula de materia, cada fotón de luz. Cada rincón del espacio acercándose cada vez más. Las temperaturas alcanzan niveles inimaginables. Las densidades superan cualquier cosa que exista actualmente. La energía del cosmos entero queda concentrada en una región cada vez más pequeña. Durante mucho tiempo, los físicos pensaron que este proceso debía terminar en una singularidad. Un punto infinitamente pequeño, una densidad infinita, una frontera donde las matemáticas simplemente dejan de funcionar. Pero la palabra infinito suele ser una señal de advertencia para la física. Muchas veces indica que nuestras teorías están incompletas, que todavía falta algo por descubrir. Y precisamente ahí aparece una de las ideas más fascinantes de la cosmología moderna. Algunas teorías sugieren que el espacio no puede comprimirse indefinidamente, que existe una escala mínima, un límite fundamental más allá del cual la naturaleza no permite avanzar. Como si el universo tuviera un mecanismo de protección oculto en su estructura más profunda. Cuando la compresión alcanza ese límite, ocurre algo extraordinario. La caída se detiene, la contracción llega a su fin. Por una fracción inimaginablemente pequeña de tiempo, el universo alcanza el estado más extremo de toda su existencia. Un instante donde el cosmos entero contiene una cantidad inconcebible de energía. Un instante donde el pasado y el futuro parecen tocarse. Y entonces sucede algo inesperado. El universo rebota. No hay explosión en el sentido tradicional. No existe un espacio exterior donde ocurra el evento. No hay un observador situado fuera del cosmos mirando lo que sucede. Es el propio espacio el que cambia de dirección. Lo que estaba comprimiéndose comienza a expandirse. Lo que estaba cayendo hacia adentro comienza a desplegarse nuevamente. La historia cósmica gira por completo. La contracción se transforma en expansión. El colapso se convierte en nacimiento. El final se convierte en principio. Desde dentro, ese rebote podría parecerse enormemente a lo que hoy llamamos Big Bang, un universo extremadamente caliente, una expansión rapidísima, una enorme liberación de energía. Las condiciones perfectas para dar origen a galaxias, estrellas y planetas. Por eso, algunos científicos se preguntan algo extraordinario. Quizá nuestro Big Bang no fue realmente el comienzo de todo. Quizá fue el resultado de un rebote ocurrido después de un universo anterior. Un universo que colapsó. Un universo que sobrevivió a su propio final y que terminó convirtiéndose en el nuestro. Si esto fuera cierto, entonces el nacimiento de nuestro cosmos no habría surgido de la nada. Seríamos la continuación de una historia mucho más antigua. Una historia escrita antes de la formación de la Tierra, antes de la existencia del Sol, antes incluso de las primeras galaxias que hoy observamos. Pero esta idea conduce inevitablemente a una nueva pregunta. Si nuestro universo nació de otro anterior, ¿cuántos universos existieron antes de ese? ¿Hubo 1, 10, 1.000.000? ¿Una secuencia infinita de cosmos naciendo y renaciendo una y otra vez? Porque si el rebote puede ocurrir una vez, tal vez pueda ocurrir muchas veces. Y eso nos lleva a una posibilidad aún más asombrosa. La posibilidad de que nuestro universo no sea el primero, ni el último, y esa será la historia de nuestro próximo capítulo. Capítulo 6. Universos antes del nuestro.
Si el Big Bang fue realmente un rebote, entonces una pregunta surge de inmediato. ¿Qué existía antes? No antes del Big Bang, sino antes del universo que produjo nuestro Big Bang. Porque si nuestro cosmos nació del colapso de otro anterior, entonces la historia podría extenderse mucho más allá de lo que imaginamos. De pronto, el universo deja de parecer una historia con un único comienzo y empieza a parecer una cadena, un ciclo, una secuencia de mundos cósmicos conectados entre sí. Imagina por un momento un universo anterior al nuestro, un cosmos que tuvo sus propias galaxias girando lentamente en la oscuridad, sus propios cúmulos galácticos, sus propias estrellas iluminando planetas desconocidos. Durante miles de millones de años, aquel universo habría evolucionado como el nuestro, las estrellas naciendo, las galaxias creciendo, los agujeros negros expandiéndose lentamente, todo siguiendo las mismas leyes fundamentales de la naturaleza. Quizá en algún rincón de aquel cosmos existieron civilizaciones, observadores que miraban el cielo nocturno y se hacían las mismas preguntas que nosotros, seres conscientes preguntándose de dónde venían, intentando comprender el origen del universo, sin saber que ellos mismos formaban parte de un capítulo mucho más grande, porque eventualmente aquel cosmos llegó a su final, las galaxias dejaron de separarse, la contracción comenzó, y el universo entero inició su regreso hacia el rebote. Pero aquí aparece una idea aún más extraordinaria. Si existió un universo anterior al nuestro, ¿por qué detenernos ahí? ¿Qué ocurrió antes de ese? Tal vez ese universo también nació de otro, y ese de otro más, y otro, como una cadena que se pierde en la profundidad del tiempo. Una sucesión de universos naciendo, evolucionando y renaciendo una y otra vez. La mente humana tiene dificultades para imaginar algo así. Estamos acostumbrados a pensar en principios absolutos, en una primera causa, en un primer momento. Pero algunos modelos cosmológicos sugieren que quizá no exista un primer universo. Quizá la secuencia nunca comenzó. Quizá siempre ha existido. Un ciclo eterno de expansión y contracción. Una historia sin primera página. Una novela cósmica escrita a través de infinitos capítulos. Esta posibilidad resulta tan fascinante como inquietante, porque transforma nuestra posición dentro de la historia del cosmos. Dejamos de ser habitantes de un universo único. Nos convertimos en habitantes de un eslabón dentro de una cadena mucho más extensa. Una cadena que podría extenderse hacia un pasado imposible de alcanzar. Sin embargo, existe otro detalle todavía más intrigante. Algunos físicos han sugerido que ciertos rastros de universos anteriores podrían sobrevivir al rebote. Pequeñas huellas, patrones extremadamente sutiles, marcas escondidas en la estructura del cosmos. Como si cada universo dejara una firma débil para el siguiente. Hasta ahora, no existe evidencia concluyente de que esto ocurra. Pero la sola posibilidad es extraordinaria. Significaría que el universo actual podría contener recuerdos de un cosmos anterior. No recuerdos conscientes, no información organizada, sino vestigios físicos. Ecos extremadamente antiguos viajando a través de los ciclos cósmicos. Como ondas lejanas cruzando un océano infinito. Y si eso fuera cierto, entonces las galaxias que observamos hoy podrían formar parte de una historia mucho más antigua de lo que jamás imaginamos. Una historia que comenzó mucho antes de las primeras estrellas, mucho antes de nuestro propio Big Bang, quizá incluso mucho antes de cualquier concepto humano de tiempo. Pero todavía queda una pregunta final, la más grande de todas. Si los universos nacen y renacen continuamente, ¿qué es exactamente aquello que permanece? ¿Qué mecanismo impulsa este ciclo eterno? ¿Qué significa vivir dentro de un cosmos que nunca deja de comenzar? Para responderlo,
debemos contemplar una de las imágenes más poéticas de toda la cosmología: la idea de que el universo respira. Y esa será la historia de nuestro último capítulo. Hemos llegado al final de nuestro viaje. Comenzamos con una pregunta aparentemente sencilla: ¿qué había antes del Big Bang? Y poco a poco seguimos un camino que nos llevó mucho más lejos de lo que imaginábamos. Vimos un universo expandiéndose durante miles de millones de años. Observamos cómo las estrellas envejecían y las galaxias cambiaban lentamente. Acompañamos al cosmos hasta el momento en que dejó de crecer. Y después lo seguimos durante la gran contracción. Finalmente llegamos al instante del rebote. Ese momento extraordinario donde un final puede transformarse en un nuevo comienzo. Pero ahora aparece una imagen aún más profunda. Una imagen que muchos consideran una de las más hermosas de toda la cosmología: la posibilidad de que el universo respire. No de la forma en que lo hacen los seres vivos, no con pulmones ni con aire, sino a través de ciclos cósmicos de expansión y contracción, como una inhalación y una exhalación que duran miles de millones de años. Cuando el universo se expande, las galaxias se alejan, el espacio crece, las estrellas nacen, los planetas se forman, la complejidad florece. Es la etapa donde el cosmos despliega toda su creatividad, donde aparecen nuevas estructuras, nuevos mundos, nuevas posibilidades. Después, en algún futuro remoto, la expansión se detiene. La gravedad comienza a reunir aquello que estuvo separado. Las galaxias emprenden lentamente el viaje de regreso. El universo inicia una gigantesca exhalación cósmica. Todo vuelve a acercarse.